¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro para dialogar en Chácara Televisión. Saben ustedes, todos los días nos visita algún referente del sector agroindustrial, aquellas personas o personalidades ineludibles con quienes conversamos sobre los temas que sabemos a ustedes les interesan. Es un gusto para nosotros contar hoy con quien nos está acompañando, Gustavo Oliverio, de la Fundación Producir Conservando. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer. Tenemos mucho para preguntarle y tenemos el tiempo para conversar. Gustavo, comenzamos con, le pido que evalúe la actual campaña agrícola. Ha sido una campaña de muchos títulos: cosecha récord, récord en trigo, más fertilización, volvió la rotación, los blancos y los negros, los grises. Pido que me los cuente usted. Bueno, veníamos de un país agropecuario y agroindustrial que estaba absolutamente estancado, producto de políticas equivocadas, de controles y de regulaciones y de derechos de exportación elevados y demás. Y es como que se abrió la caja de Pandora de golpe. La magia de haber sacado los derechos de exportación para maíz y trigo reactivó la posibilidad de que el productor pensara en el maíz y en el trigo como una actividad rentable, potencialmente rentable. A partir de eso, la baja también de las retenciones en soja le dio un poquitito menos de competitividad respecto de la que tenía o de la enorme diferencia que tenía años anteriores, pero se pudo repetir una campaña importante. La realidad es que el productor agropecuario, cuando ve un horizonte un poquito más claro, apuesta a lo productivo, apostó a mayor siembra, apostó a los cereales y a la rotación, como bien decís, apostó a tratar de que a través de la rotación empezara a disminuir los temas que tenía de malezas resistentes, los temas que tenía de baja fertilidad, porque los cereales le obligan a utilizar más fertilizantes. Entonces hubo, digamos, un nuevo valor en la industria del fertilizante, que es una reactivación importante y una recuperación de mucho de lo perdido en los últimos años. Una campaña difícil climáticamente, una campaña muy errática, con zonas con muchos problemas de humedad y demás, pero bueno, llegando al fin de la campaña, tuvimos una campaña de trigo realmente importante, a pesar de una seca en el sudeste de Buenos Aires. Bueno, los volúmenes, digamos, son realmente relevantes, son importantes, y lo que estamos pensando y lo que estamos empezando a mirar en el inicio de la cosecha son también buenos resultados en maíz, esperanzadores resultados en soja. Se han empezado recién los primeros lotes, y bueno, y vamos a ver cómo es el volumen final. Hay cifras que están circulando de 130 millones de toneladas. A mí me parece que es un poquito exagerado, me parece que es un récord sin duda, pero no necesariamente hay que llegar a 130 para hacer récord. Con 120 también sería récord, y creo que vamos a estar más cerca de esa cifra que de 130. Pero bueno, los números finales aparecen al final de la cosecha, como siempre. Y acá el tema central es plantear, a partir de este nuevo récord, cuál es el camino que nos queda para adelante. ¿Qué tenemos por delante en el sector agropecuario y agroindustrial? Con una expectativa de que los derechos de exportación de soja van a seguir bajando. Lo ha anunciado el presidente y en principio está planteado esto. ¿Qué va a pasar? A partir del resultado final de la campaña vamos a ver qué ocurre con los precios. Los precios se han derrumbado en las últimas 3 semanas, producto de estos récords de producción que también se están dando en Brasil. Todos sabemos que hoy Brasil y Argentina son componentes importantes del negocio de la cosecha gruesa, maíz y soja fundamentalmente. Son componentes importantes a nivel del mercado mundial, del comercio mundial, y con una campaña tan importante se produjo lo que se preveía, que es una caída importante de precios, con lo cual aquellos que no vendieron anticipadamente se van a encontrar con una soja de 30 a 35 dólares menos de lo que estaba hace 60 días, y con un maíz de 10, 12, 15 dólares menos. De vuelta, esto va a conformar el resultado económico del año, digamos. Y el resultado económico del año va a contagiar o no a un crecimiento para el próximo año, a una apuesta nuevamente a crecer en superficie, crecer en tecnología para el próximo año, que yo descuento que va a ser así. No se va a dar en todos los casos, probablemente haya zonas que han estado más afectadas que otras, y eso sea, digamos, gradual o más gradual, digamos, para la próxima campaña, pero creo que
un gran signo de interrogación cómo cierra esta campaña desde lo económico, un buen número de récord, independientemente de que sea 120 o 130 o estemos en la mitad, un buen número el haber iniciado una etapa nueva en Argentina con un sector agropecuario apostando y mostrando que tiene un potencial productivo importante. Y bueno, y ahora trabajando sobre la realidad que significa la cosecha, la comercialización. Sabemos, y lo hemos planteado en la Fundación en los últimos años, la Argentina tiene una deuda pendiente de logística muy importante y de infraestructura muy importante. Estamos siempre lo planteamos así en forma bien contrastada. Estamos con la infraestructura de hace 50 o 60 años, en donde producíamos 30 millones de toneladas o 35 o 40 millones de toneladas, y hoy estamos pensando en 120, pero las rutas son las mismas, el parque de camiones prácticamente es el mismo, tenemos absolutamente todo concentrado el transporte en camiones, muy poco en ferrocarril y muy poco en hidrovía. Todo eso va a traer dificultades, va a traer cuellos de botella de logística, va a traer cuellos de botella de entrega, probablemente tengamos algunas demoras en los puertos. Brasil está teniendo algunas complicaciones y nos pasa los barcos que no cargan en Brasil y pasan a la espera acá. En fin, va a ser una campaña lenta de comercializar, con precios que han caído. Ojalá la siembra americana no sea todo lo que está pintando hasta el día de hoy, que es un aumento en el área de soja, lo cual deprimiría los precios de futuro, una reducción del área de maíz, pero bueno, tienen que sembrarlo. Siempre hay un mercado climático a partir de abril y mayo, que es la siembra americana, hay que ver qué pasa y a partir de eso ver si se mueven los precios de corto plazo o no. Es el momento de la verdad. Ahora viene la cosecha y ahora hay que pagar obviamente hay una parte que ya están pagos, pero hay que pagar los insumos, los precios han caído, en términos relativos todo se hizo más caro, los costos de los transportes están sensiblemente más caros, el costo, digamos, de comercialización y cosecha que decimos siempre, con esta caída de precios en términos relativos realmente va a ser más caro. Todo esto, de vuelta, conforma un cóctel de incierto resultado final hasta que uno termina de contar los porotitos finales, pero no estamos frente a una campaña, sí, estamos frente a una campaña récord de producción, habrá que ver cuál es el resultado económico final y sobre todo partiendo de que la Argentina venía, o el productor agropecuario, venía de campañas muy duras, con mucha pérdida de capital de trabajo, con un nivel de endeudamiento importante, con un nivel de complicación operativa importante, y el esfuerzo de este año, digamos, era bueno que se pudiera traducir en un ingreso económico, en un resultado económico que de alguna forma le permitiera recuperar el terreno perdido de los años pasados. Bueno, todavía no lo sabemos, va a ser difícil que esto ocurra, y bueno, y apostemos a que el desarrollo climático del próximo mes, de los próximos 40 días, que es el grueso de la cosecha, nos permita poder levantar la soja y el maíz en condiciones normales en cantidad y calidad, y a partir de esto, bueno, la estrategia de venta de cada productor y la estrategia y el compromiso que tiene de pago de sus insumos dará, entre comillas, el resultado final y cómo va a encarar la próxima campaña. Viendo el crecimiento que ha tenido la agricultura en el último año en términos de volumen, como bien usted decía, y haciendo proyecciones en las que seguramente después me va a contar usted, se están trabajando en la Fundación, y uniendo eso a los anuncios oficiales, por ejemplo, acerca de un plan Belgrano, de un plan Patagonia, pero que demandará 8 años en un caso, 7 años en otro, el crecimiento de un sector y la velocidad de la concreción de las obras, ¿pueden empatarse en algún momento? Porque hablando con los productores día a día en el servicio informativo dice, necesitamos el ya, el ahora. Bueno, es un tema muy difícil. La Argentina está en infraestructura, yo diría, absolutamente demorada. Está parada en lo que hace a la mejora de su red caminera. Ahora, digamos, ha estado parada durante muchos años, muchos años. Siempre digo lo mismo, yo hace 40 años que recorro las rutas como agrónomo, y la ruta 5, la ruta 7, la ruta 8, son las mismas rutas que cuando yo empecé a trabajar, 40 años después, son las mismas rutas, digo, es la misma doble vía, las mismas banquinas, hoy más cortas o menos cortas, pero la realidad
es que el país se ha transformado en 40 años desde el punto de vista productivo y seguimos con una infraestructura de red caminera, concretamente en muy mal estado además. La realidad es que todos los proyectos y todos los planes que se han presentado abren un panorama absolutamente distinto. No teníamos hasta estos meses, digamos, o hasta este año, ni siquiera el esbozo de lo que era un plan Belgrano, ni siquiera el esbozo de lo que era un plan de autopistas o un plan de repavimentación y demás, y hoy lo tenemos. Es un plan ambicioso el que ha presentado el ministro de Transporte, es un plan ambicioso. Ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Transporte hablando justamente de estos temas. Creo que hay un esfuerzo importante en el manifestar cuál es el plan por los próximos 2 o 3 años, y es obvio que las obras van a ir más despacio que la necesidad real del productor. Pero en este caso yo creo que, acostumbrados a vivir con la infraestructura de hace 50 años, tener que esperar 2 o 3 años más, si esto se va a concretar, creo que el productor lo va a tomar absolutamente en forma positiva. Creo que es necesario comunicar muy bien todo lo que está en marcha, mostrar muy bien todo lo que está en marcha, para que de alguna forma el productor empiece a ver un largo plazo o un mediano plazo en obras de infraestructura que le van a bajar el costo relativo. Digamos, todo lo que significan limitantes de infraestructura aumenta el costo, entre comillas, lo que nosotros llamamos en la Fundación el costo argentino. Es decir, los fletes son cada vez más caros, las demoras en los puertos, todo eso es cada vez más caro para el productor porque el productor es el último eslabón, es a quien le pasa la cuenta de toda la ineficiencia que ocurre en la cadena comercial. Entonces, a partir de planes concretos, a partir de planes que se explicitan y que se difunden y que se ponen plazos y que se van cumpliendo esos plazos y se va mostrando cómo se avanza, creo que el productor se lanza a lo que es el potencial productivo de la Argentina. Todavía estamos 30-40% por debajo de lo que podríamos estar, pero no lo podemos hacer sin el correlato de una mejora de la infraestructura global y sobre todo sin el correlato de el famoso agregado de valor en origen, porque no vamos a poder seguir transportando materias primas solamente a los centros de comercialización, llámese los puertos, para procesar en los puertos, en el caso de la industria oleaginosa, o los molinos harineros, o la molienda húmeda, o vamos a tener que agregar valor en las distintas localidades del interior, vamos a tener que generar trabajo en las localidades del interior, y para eso también se necesita la infraestructura. Nadie va a ir a invertir al interior del país si no tiene buenas rutas, buenas comunicaciones, buenos niveles de educación, buena informática como para poder, digamos, estar en línea con las necesidades que el mundo de la comercialización, el mundo de los mercados hoy le van a exigir al productor. Me salgo de su rol de ingeniero agrónomo y apelo a su expertise de tantos años en esta materia. Usted bien hablaba recién de agregado de valor y pienso biocombustibles, pero inmediatamente pienso en un mundo que ha cambiado, sobre todo en el último año fuertemente, un mundo que en muchos casos se ha vuelto pseudoproteccionista. Pienso en el gobierno de los Estados Unidos, en Donald Trump firmando en las próximas horas para deshacer compromisos ya establecidos, climáticos, comerciales y demás. El producto de la Argentina, la materia prima, siempre es requerido porque es alimento. Pero ¿cómo ve la Argentina inserta en el mundo, en este mundo cambiante, diferente? Bueno, a ver, el mundo siempre fue cambiante, nunca fue estático, nunca la demanda estuvo estática y la Argentina tuvo demanda de todos sus productos por el mismo lado y con el mismo nivel de presión, digamos, de demanda. La realidad es que yo creo que estamos con la nueva administración americana y con la disrupción que hay con el Brexit en la Unión Europea, frente a un gran signo de interrogación de qué es lo que va a pasar. Hasta ahora, lo que viene amagándose es este proteccionismo, este cerrarse, digamos, cambio en lo que serían las reglas del juego de lo que venía antes, que era libre comercio, participación en los acuerdos del Pacífico, participación en acuerdos futuros con la Unión Europea y demás. Yo veo que son primeros movimientos que me dan más la sensación de que es una estrategia para negociar, una estrategia para tomar ventaja en la negociación, medio como aquel que entra a negociar
rompiendo un poquito todo lo que está en la mesa y porque es un poquito el más malo, imponiendo o tratando de imponer sus condiciones. Me da la sensación de que falta mucho todavía. Han tenido el primer fracaso en estos días, ayer o antes de ayer, con el famoso tema del Obamacare. Pretendían hacer una gran modificación, no la pudieron hacer. Yo no creo que el Congreso... tema de salud, ¿no? Para la gente que no está el tema de salud. Yo no creo que el Congreso americano autorice cualquier cosa desde el punto de vista del comercio. Un dato relevante es que en la última jornada de perspectivas en febrero de la Secretaría de Agricultura americana, todos los panelistas no hicieron más que hablar de la necesidad del aumento de las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo y especialmente orientadas hacia Asia. Entonces, medio se da de frente con teóricamente un discurso presidencial que es cerrado y que es para comercio interno. El comercio interno americano está totalmente sobreabastecido, el aumento de productividad y el aumento de producción que tengan es para exportar, y los mercados mundiales de demanda de alimentos y de demanda de productos elaborados están fuertemente en países emergentes. Yo no creo que los países se suiciden, creo que sí pueden tener estrategias de negociación de corto plazo, pero yo estoy esperando que en un plazo muy razonable todo vuelva más a la normalidad y todo vuelva, digamos, a un ambiente en donde el libre comercio, en donde, por supuesto, las negociaciones van a ser duras, pero el libre comercio va a seguir siendo la carta fundamental. Los tratados, quizás ya no tanto tratado multirregional, sino tratados más bilaterales, pero de ninguna manera estoy pensando que el mundo se cierra y pasa a ser lo que era la Argentina de los últimos 10, 12 años. Ese disparate le costó muy caro a la Argentina y le costó muy caro a todos los países que lo hicieron. No creo que ninguno de los países con los cuales nosotros competimos vayan a repetir tremenda experiencia que hemos hecho con los resultados que están a la vista, ¿no? Dos preguntas más, si me lo permite. ¿Cómo no? La primera, en este avance que se ha logrado, al menos en el marco de reuniones formales, explícitas entre la Unión Europea y el Mercosur, dicho por el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri, tuvo a Buenos Aires como sede hace solamente algunos días. Hay dos capítulos en los cuales los europeos parecen muy reticentes desde siempre. Uno que tiene que ver con la computación, el software y demás, y otro que nos es propio, que es el capítulo agrícola. ¿Ve posibilidades de avance en esa materia a partir de su experiencia? Las negociaciones internacionales y sobre todo con los grandes bloques y sobre todo los grandes bloques de alto poder adquisitivo, estamos hablando de que van a hacer compras de productos de alto valor y demás, Europa ha sido muy proteccionista de sus productores de materia prima, con lo cual va a resistir todo lo que pueda para tratar de proteger y de mantener su producción local. La realidad es que las negociaciones con esos bloques demoran años, y nosotros estamos en el inicio de esta etapa. Todavía no estamos afianzados. Pensemos que el Mercosur tiene algo más de 20 y pico de años y todavía no funcionamos bien como Mercosur. No funcionamos bien como Mercosur. No hemos cumplido metas de orden sanitario, de orden fiscal, de orden de comercio exterior. No hemos cumplido metas entre nosotros y estamos apostando a que como bloque negociemos con la Unión Europea. O con la Unión Europea, o con los países del Pacífico, o con quien sea. Esas negociaciones demoran mucho tiempo. Cuando digo demoran mucho tiempo, el Trans-Pacific Partnership, que es el acuerdo de libre comercio que hicieron los países del Pacífico, dentro del cual está Chile, estaba México, está varios países latinoamericanos, bueno, incluido Estados Unidos, demoró 10, 12 años. La Unión Europea y Estados Unidos están hace 4 o 5 años negociando tarifa por tarifa, cupo por cupo, sector por sector. No es algo que se logra solamente con la visita de un presidente y con la explicitación de que uno quiere participar en esto. Tiene que salir a negociar, tiene que salir con una estrategia, tiene que participar el sector privado. Y ahí viene la pregunta del millón. ¿El sector privado en Argentina está dispuesto a salir a competir al mundo o va a seguir pidiendo la protección del Estado cuando no le conviene y cuando no es competitivo? Entonces, hay mucho para trabajar internamente en Argentina primero, internamente con el Mercosur y después puestos de acuerdo en todos los sectores con el Mercosur. Por supuesto, el capítulo alimentos va a ser un capítulo de discusión importante, pero de ninguna manera creo que sea una limitante
para que estos acuerdos de libre comercio se puedan realizar. Va a demorar más tiempo y va a demorar seguramente para llegar al ideal de un arancel cero, digamos, para no pagar aranceles cuando uno exporta a esos destinos, demorará más tiempo. Pero la realidad es que yo creo que el camino va en esa dirección. Si lo hacemos bien, nosotros primero en forma individual, con el Mercosur, con Brasil y el Mercosur para tener una política común y después buena negociación y tiempo para poder abrirlo. Finalmente, en la Fundación Producir Conservando habitualmente trabajan con una mirada más largoplacista, independientemente de la campaña actual, de los precios, de la comercialización. ¿Ya están trabajando? ¿Tienen una meta? ¿Han comenzado algún tipo de estudio al respecto? Nosotros en el año 2002 hicimos la primer proyección agrícola al 2010 porque pensamos que era necesario plantear un horizonte de crecimiento que de alguna forma nos incentivara y nos fuera un objetivo a cumplir, pero no básicamente pensando en la cifra en sí que planteábamos, sino pensando en qué limitantes teníamos y cómo podíamos solucionar las limitantes. Planteamos esto al 2010, estas estimaciones a 10 años se hacen cada 5 años y este año vuelve a tocar. 2017 se plantea la proyección al 2027. Lo vamos a presentar probablemente sobre fin de abril, primeros días de mayo. Es un excelente informe que plantea de vuelta el potencial de crecimiento, pero no solo el potencial de crecimiento, sino los deberes que vamos a tener que hacer y las cosas que vamos a tener que resolver para poder seguir siendo competitivos o para volver a ser competitivos. Esto lo vamos a presentar, los vamos a invitar seguramente para que estén en las presentaciones. Así que bueno, falta muy poquito para que este informe esté, en realidad está prácticamente cerrado, estamos en la etapa de la elaboración del informe final, pero es muy alentador de vuelta pensar en que la Argentina tiene un potencial agropecuario y agroindustrial enorme y que tenemos que solucionar muchos problemas internos y trabajar arduamente para solucionarlos, para de alguna forma poder aspirar a que esto se cumpla. Gustavo Oliverio, un verdadero gusto poder conversar con usted. Gracias por la claridad de sus conceptos, por el tiempo que nos ha dispensado y por ser protagonista de este Diálogos con Chacra. Gracias a ustedes por la invitación. A ustedes muchísimas gracias, como todos los días, por acompañarnos. Y mañana, una vez más, tendremos un invitado de lujo, como lo ha sido hoy Gustavo Oliverio, para poder analizar la situación de la agroindustria hoy en la Argentina con la mirada puesta en lo que vendrá. Muchas gracias.